Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos al culto de resurrección de las 12 del día. Vamos a escuchar un preludio con nuestro hermano. Hermanos, vamos a orar en esta mañana hermosa, orando a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor, cuando venimos a ti, dándote la honra y la gloria, Padre, por esta hermosa mañana, cuando nos diste a tu Hijo Jesucristo clavado en la cruz para darnos vida eterna. Padre Celestial, te alabamos, Señor, en esta hora, y te bendecimos por este glorioso día, Padre Celestial, que nos diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por todos los creyentes en ti, que te venimos a alabar y a glorificar tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por el gozo y la bendición que tenemos de ser salvos por amor tuyo, Padre. Te bendecimos, oh Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios que está en Hechos 26 y vamos a leer del 8 al 15. La palabra de nuestro Dios dice: ¿cuál se juzga entre vosotros cosas increíbles que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora pasamos con una oración de intercesión con nuestro presbítero Rogelio Martínez. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros en nuestros hogares. Y la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre ello, dándole gracias día con día al Señor por su amor y su gran misericordia para con nosotros, como lo señala la palabra de Dios ahí en el Salmo 20. Dice la palabra: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, clamamos por una bendición especial en nuestros hogares. Clamamos por tu misericordia, en ese gran amor que tienes a tu Hijo amado Jesucristo y que ha derramado sobre todos tus hijos, todos aquellos que lo han reconocido como su Señor y Salvador en lo más profundo de su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Te pedimos, Dios, que derrames esa bendición al darnos el pan de cada día, al guardarnos de toda circunstancia difícil, Señor, que son muchas las que nos rodean en estos tiempos. Sabemos que tú estarás con nosotros, pero te damos gracias de antemano, Señor, por todas las bendiciones que has de derramar en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que el día de hoy en nuestras familias no te reconocen. Y te decimos: toca sus corazones, sus mentes, su alma, Señor, a tal manera que quebranten su corazón y te reconozcan en Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque sabemos que tú harás esa obra para bendecir a nuestros hogares, para que, Señor, ahí se te glorifique por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Asimismo, ponemos nuestra salud en tus manos. Nuestras enfermedades, Señor, sabemos que si tú extiendes tu mano poderosa y tocas nuestros cuerpos, seremos sanados. Seremos fortalecidos, Señor, ante los problemas de una mala economía, y sabemos con esperanza, con la certeza, Señor, que tú nos darás nuevamente una actividad laboral con la cual tú vas a proveer en su momento.
Bendecirás y nos guardarás de todo mal, Señor, y proveerás el alimento necesario, de tal manera que nunca va a faltar en nuestras mesas. Todas esas confianzas, todas esas certezas las tenemos en nuestro corazón, Padre, pero también es necesario que te veamos a ti, cara a cara, ahí en nuestro hogar, en los lugares donde habitamos, o también estamos presentes en nuestros trabajos o en las actividades día con día. Eso es, Señor, para que tú te manifiestes en la vida de tu pueblo, te manifiestes así, Señor, dando testimonio cada uno de tus hijos de que tú estás con nosotros y el mundo crea en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que bendecirás a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos hoy. Amén. Ahora, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Mateo, del 1 al 20 vamos a leer. Y la palabra de nuestro Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro, diciendo: salve, y a ellas. Acercándose, abrazó sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acordó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La resurrección de Jesucristo, qué hermoso mensaje nos trae nuestro hermano presbítero Rogelio Martínez. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Y, Señor Dios, Padre, permite que tu palabra fortalezca nuestra manera de pensar y hacer las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendice este momento y nos lleves a la reflexión. En Cristo Jesús. Amén. En la vida del cristianismo, ese es el punto más importante de la revelación de Dios, hacia el cual se dirige toda la historia anterior
al hecho de la cruz y la posterior hasta nuestros días. Es un parteaguas en la historia de la humanidad. Es el cumplimiento de lo profetizado en el Antiguo Testamento y es un hecho que cambia el aspecto del mundo. Y se me viene la pregunta, ¿por qué es fundamental este hecho? Tiene 4 puntos que analizarse en por qué es fundamental este hecho. Es fundamental al cristianismo, que sería el primer detalle, porque siempre la humanidad se ha preguntado lo siguiente: ¿realmente Jesús se levantó de los muertos? Y se viene una segunda pregunta: ¿qué fue de su cuerpo? Y entonces la respuesta es: si el cuerpo estuviera en la tumba, sus enemigos le hubieran mostrado para desacreditar la resurrección de Jesús. Y entonces el cristianismo estaría basado en una gran mentira. Pero no es así. No es así. Todos nosotros lo confirmamos. Y lo confirmamos que Cristo resucitó. Mientras muchos en el mundo se encargan de desacreditar este hecho. Para ello, recordemos tan simple y sencillamente que los primeros cristianos morían por esta verdad. Pedro, Juan, los apóstoles, no solo creyeron por ver una tumba vacía, sino que ellos lo vivieron resucitado. Lo vieron resucitado. Como lo señala ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 4 al 8. Y dice la palabra que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, luego se apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles y por último se me apareció también a mí, lo señala Pablo. No solo una vez, sino varias veces, a solas o en grupo, por más o menos 40 días después de su resurrección. Ahí están los antecedentes de que es una base fundamental para el cristianismo reconocer que Jesucristo verdaderamente resucitó. Entonces, la resurrección no es una especulación, tampoco es una filosofía, sino un hecho histórico en la vida de la humanidad. Y dice la palabra, ha resucitado, con toda esa exclamación de gozo, de esplendor. Ha resucitado, lo anunciaron los ángeles a las mujeres, los apóstoles al mundo, y hoy usted, ¿a quién lo anuncia? Un segundo detalle para señalar que es fundamental a la persona de Cristo. Y los versículos 13 al 15 de la porción de la palabra de Dios que estamos analizando en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, dice algo especial. Y les encargaron a este grupo de personas que estaban destinados a vigilar la tumba: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Esta es la versión de los sucesos hasta el día de hoy que ha circulado entre los judíos. Es decir, se le hizo una grave impugnación al Señor. Una impugnación que también en su momento Saulo lo hizo, según el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 8 al 15, donde mismo Pablo confiesa ser perseguidor de la iglesia y lo impugnó hasta que fue alcanzado por Cristo. Pero nosotros como iglesia de Cristo recordemos esto: Jesús nació, vivió y murió sin pecado, por lo tanto debemos creer en la resurrección. Y si siendo justo fue capaz de llevar el pecado de los injustos, sería imposible no creer que Cristo resucitó. Él fue sin pecado,
Por lo tanto, no podía quedar preso en la tumba. Hoy debemos entender que con la resurrección de Cristo, todo toma proporción, orden, armonía. La muerte de Cristo tiene un propósito. Vencer a la muerte y al resucitar entre los muertos nos muestra su victoria ante el aguijón de la muerte. Así que es fundamental para Cristo mismo, para creer y depositar nuestra fe en Jesucristo. Es fundamental también en el aspecto de la obra redentora, porque debemos entender que muerte y resurrección son inseparables. Jesús puso su vida para que usted viva, según lo que señala el Evangelio de Lucas 9:31. En el monte Él dijo que era necesario ir a Jerusalén, como hoy es necesario que Él cumpliera la ley para permitir la entrada de la gracia. Recordemos, hermanos, el pecado trae como consecuencias miseria, enfermedad y muerte. Cristo trae vida y salvación. Entonces, debemos entender que en la cruz tenemos redención y en la tumba hallamos renovación. Un aspecto adicional y como cuarto detalle es fundamental a nuestra salvación. La muerte es un tema difícil para el hombre natural. Le da miedo. Pero al creyente en Cristo le da confianza. El versículo 4 dice, en la palabra de Dios, olas de miedo y asombro mortal entre los soldados. Para los fieles, los versículos 5 y 6 nos dicen que el ángel de Dios dice, no temáis, venid y ved el lugar donde fue puesto, certificad que ha resucitado. Eso me lleva a entender y comprender, hermano, se cumplió lo que el Señor nos dijo. Ahora tenemos la garantía de la resurrección. Id y decirlo a los discípulos. Esto es una invitación a la iglesia de Cristo. Y me pregunto, ¿cómo deberíamos hoy servir a nuestro Señor? ¿Estamos llevando este mensaje al pecador? Jesús nos dejó una gran comisión a su pueblo, a la iglesia de Cristo. ¿Estamos llevando este mensaje a toda persona que nos rodea? Bien, si lo estás haciendo personalmente, eres un siervo fiel y obediente. ¿Lo estás haciendo como iglesia? Bien, eres una iglesia fiel a tu Señor. Y eso es lo que debíamos analizar. La resurrección de Cristo se manifiesta en que nosotros manifestemos el amor de Dios para con el mundo. En el que damos testimonio que Cristo venció la muerte. Que Cristo, a través de Cristo hay el perdón de pecados. A través de Jesucristo nos hace una criatura nueva. Y nos prepara para tomar promesas que solamente Dios Padre nos puede dar. Así que, hermanos, si tú estás llevando este mensaje al pecador, bien, Jesús ha dado esa gran comisión a la iglesia de Cristo. Si estamos llevando este mensaje a toda persona que nos rodea, bien, correcto, porque eso es parte del mensaje que Jesús ha depositado en el corazón de la iglesia, para que Él sea conocido y el mundo transformado. Pero si no eres una iglesia fiel a tu Señor, si eso no está en la agenda de tus actividades, es obvio que el Señor lo va a demandar. Y debemos entonces tener un corazón dispuesto a ser cambiado si no estamos actuando de esa manera. Deberíamos reflexionar y pensar verdaderamente, ¿Cristo vive en nuestros corazones? Verdaderamente deberíamos reconocer y pensar, Cristo
guía nuestras vidas? ¿Verdaderamente somos la luz y somos esa sal que la sociedad mexicana requiere en esos tiempos difíciles? Analicemos y pensemos, hermanos. ¿Verdaderamente el gozo de nuestro Señor está en nuestros corazones? ¿Y qué debemos hacer si no lo está? Yo te invito a reflexionar a tal manera que nos lleve a confesar aquellas situaciones que no permiten dar ese testimonio de que Cristo ha resucitado, de que Cristo mora en tu corazón. Vamos a orar y yo te pido que esté tu deseo de decirle, Señor, heme aquí. Que en tu corazón esté el deseo de decirle, perdóname, Señor, por todas aquellas cosas que son prioridades en mi vida antes que tu voluntad de dar un testimonio de que tú estás en mí y que me has dado salvación. Señor y Dios Padre, bendice este momento y permite que tu iglesia vaya a la reflexión acerca de nuestra obediencia y fidelidad que debe haber en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, conforme al propósito de tu llamado a cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ser parte de tu pueblo conforme a la voluntad y el propósito para tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos de Cristo, en el aprender a hacer tu voluntad, a creer en ti y a confiar en ti. Pero así también escucha la confesión de cada uno de mis hermanos, preparando su corazón para que verdaderamente hagamos tu voluntad. Y no la nuestra, Señor. Así que límpianos de todo aquello que no te agrada. Fortalécenos en esa fe, Señor, depositada en tu Hijo amado Jesucristo, para que el mundo te conozca. Al hacer las cosas a la manera de Jesús y no la nuestra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios nos envió
Escuchemos, hermanos, la bendición apostólica con nuestro pastor. Muy bien, hermanos, vamos a orar para retirarnos y estar en nuestros hogares en la presencia del Señor. Señor y Dios Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú estés en nuestros hogares, fortaleciendo nuestra fe, dándonos la paz, de la templanza que requerimos ante estas circunstancias que nos rodean. Y clamamos, Señor, que tu ángel acampe en cada hogar de las familias que confían y creen en ti, a tal manera que sea hecha tu voluntad ahí, pero también dándonos el pan de cada día, bendiciendo el fruto de nuestras manos, los negocios de mis hermanos. Pero tu protección es necesaria, Señor, porque hay una esperanza y una promesa para tu pueblo especial. Y sabemos, Señor, que tú bendecirás. Como pueblo, reconocemos que tú eres Dios. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, guárdanos de todo mal. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros. El Señor los lleve en paz. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que con este culto terminamos los cultos de Semana Santa. Gracias a Dios también porque pudieron venir algunos hermanos, pero les invitamos cariñosamente que nos sigan viendo en las redes sociales de nuestra iglesia. Ahora seguimos, hermanos, con el preludio por parte de nuestro hermano Ángelo.